Gracias, señor González Echenique, por su intervención. En los próximos meses, probablemente en los próximos años, usted y yo nos vamos a ver mucho, porque como portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión Española, pues usted deberá comparecer y yo deberé preguntarle mensualmente. Así que me gustaría empezar con buen pie y que empezáramos todos con buen pie y que a las preguntas que le formule, que van a ser muy concretas, me contestara de la forma más concreta posible. Mi grupo es partidario de una radiotelevisión pública profesional, así lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y estamos en contra de los nombramientos hechos por los partidos y estamos en contra de que se tengan más en cuenta los méritos partidistas y la lealtad a los partidos que los méritos profesionales. Esta tradición de los dos grandes partidos de meter las manos en el Consejo de Radiotelevisión Española se agrava con el último cambio legal aprobado por el Gobierno, que le deja a él en exclusiva la capacidad de nombrar a un presidente de RTV que va a ser usted. Por eso mi grupo ha renunciado a presentar un candidato que debería comparecer hoy aquí junto al resto de candidatos que comparecen. Nosotros no es que hayamos renunciado últimamente, es un principio general de nuestra actuación y ya lo hemos llevado a cabo en otras televisiones públicas como en Telemadrid, porque creemos que este procedimiento opera en beneficio del poder de los partidos y opera en detrimento del buen funcionamiento de la televisión pública. No obstante, nosotros para este procedimiento publicamos un anuncio, que lo tengo aquí, publicamos un anuncio en la web del partido de Unión Progreso y Democracia para buscar un candidato a presidente, en el que pedíamos una serie de méritos que no ha reunido ninguno de los candidatos que han tenido la amabilidad de presentarnos su currículum, y entre esos méritos literalmente decíamos, debe haber desempeñado durante un plazo no inferior a 20 años funciones de administración, alta dirección en entidades públicas o privadas o con relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, que esté habituado a distinguir la información de la opinión y que esté comprometido con la información veraz e independiente y con el respeto al pluralismo social e ideológico de nuestra sociedad. Le decía que ninguno de los candidatos que nos enviaron su currículum cumplía los méritos, como se da cuenta, usted tampoco los cumple. Por lo tanto, ya le anticipo la oposición de mi grupo a su nombramiento, por la falta de méritos, por el procedimiento elegido y por la filosofía que se esconde tras él, que es la de dominar la televisión pública para controlarla como instrumento de propaganda al servicio del Gobierno. Parte usted, desde el punto de vista de nuestro grupo, no con una presunción de independencia, sino con una presunción de dependencia del Gobierno, que, por supuesto, usted podrá demostrar lo contrario, pero a nuestro juicio es lo que tiene que demostrar lo contrario, porque parte de esa presunción de ser dependiente del Gobierno. Y ahora paso a formularle algunas preguntas. La semana pasada, Transparencia Internacional hizo público un informe sobre España en el que relacionaba el alto grado de corrupción con la profundidad que la crisis tenía en nuestro país. Y entre las medidas que recomendaba, la número 33 decía: es preciso despolitizar la concesión de licencias audiovisuales y promover la independencia informativa de las televisiones públicas. Quería saber si comparte usted esa recomendación de Transparencia Internacional respecto a la independencia y a la despolitización de los medios públicos. En segundo lugar, ya le he hablado de nuestras críticas y nuestra oposición a su nombramiento, pero quería preguntarle qué medidas de control y, sobre todo, de autocontrol piensa autoimponerse para cumplir con la independencia y para garantizar su independencia respecto del Gobierno. Quería saber qué méritos cree usted que tiene para que el Gobierno le haya propuesto como presidente de RTV y cómo cree que han influido sus fructíferas relaciones con miembros del actual Gobierno del PP para esta propuesta. Ha destacado usted su trabajo como gestor público. Quería saber cómo valora el hecho de que todos sus cargos en la Administración pública, cargos de carácter político, hayan coincidido con gobiernos del Partido Popular. Me refiero, por citar solo algunos de ellos, asesor del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, o director general para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que desempeñó durante 10 meses. ¿Diría usted, señor González Echenique, que tiene vocación por el servicio público? Y, en ese caso, ¿en qué consiste el servicio público que debe prestar una radio y una televisión pública nacional? ¿Cómo cree usted que su desconocimiento del sector audiovisual, así como del mundo periodístico, van a influir en su gestión al frente de Radio Televisión Española? Dado que va a cobrar usted 40.000 euros anuales más que el presidente del Gobierno, ¿considera que tiene usted una responsabilidad mayor que la del presidente del Gobierno?
En cuanto a la política de comunicación del Gobierno actual, también me interesa mucho saber su opinión. Me gustaría saber cómo la adjetivaría usted. Si la adjetivaría como eficaz, la adjetivaría como transparente. Me gustaría saber si es usted partidario del eufemismo, si nos van a decir los informativos de la radiotelevisión pública, dirigida por usted, cosas como lo ocurrido ayer o el apoyo financiero, o si por el contrario van a emplear las palabras más precisas para designar la realidad. Si vamos a poder informarnos por la radiotelevisión pública o vamos a tener que recurrir a los medios extranjeros como en otras épocas. La portada del Guardian de hoy habla claramente de bailout, que significa rescate. La portada de Financial Times habla de rescue, que significa rescate también. Nos parecería muy triste que los españoles tuvieran que ir a leer la prensa internacional y no pudieran informarse por su televisión pública de cómo es la realidad. Se lo digo de una forma muy directa, para que me conteste también de forma directa. ¿Usted dice tomate o dice rescate, señor González Echenique? Se ha publicado recientemente en el diario El País, bueno, en varios periódicos, cito concretamente el del País, un perfil de usted, y a la hora de definir su carácter destacaban numerosos rasgos positivos a los que yo, desde luego, elogio. Dicen que es usted afable, abierto, dialogante, modesto, y subrayaba leal por encima de todo. Me gustaría que nos definiera en qué consiste para usted el concepto de lealtad en los cargos públicos, que nos explicara en qué consiste la lealtad de un cargo público como el presidente de RTV. Me gustaría saber cuáles son sus planes para llevar a cabo los ajustes presupuestarios impuestos por el Gobierno a la corporación RTV. Y en cuanto a la financiación de Radio Televisión Española, sobre la que usted apenas se ha detenido, querría saber si usted considera que el recorte de 200 millones que se impone para el presupuesto de este año pone en cuestión o puede poner en cuestión la supervivencia de la televisión pública. ¿Cuál cree usted que debe ser la fuente principal de financiación de esa radio y televisión pública? Ha hablado usted de la producción propia y de fomentarla, pero no sé si contempla también la posibilidad de comercializarla como forma de aumentar los ingresos y de potenciarla como forma de evitar gastos. No sé si considera usted entre sus planes... Sí, ya estoy terminando. Gracias, presidenta. No sé si tiene usted entre sus planes que vuelva a haber publicidad en la televisión pública, que se instaure un canon, que se sigan subvencionando por el Estado esta corporación, si considera o contempla la venta de derechos deportivos. Querría también saber si contempla cerrar algún canal, tanto de televisión como de radio. Y como recientemente RTV llevó a cabo un ERE que supuso la salida del 40% de su plantilla, quería saber si entre sus planes figuran nuevos despidos. Y, por último, quería saber cuál es el mandato que ha recibido del Gobierno, si es que ha recibido alguno, respecto al modelo de radio y televisión pública y respecto a la financiación. Hay consideraciones que, por supuesto, al principio de su intervención tomo en cuenta, algunas las comparto, de hecho, y serán cuestiones que, como usted ha advertido, rendiré cuentas, como es preceptivo, ante usted y ante el resto de los miembros de la Comisión Mixta en el futuro y, además, lo antes posible. Respecto del contenido de la propuesta de transparencia internacional, comparto la filosofía y los principios programáticos que me ha redactado, que me ha descrito usted. Me dice usted que qué medidas voy a tomar desde el punto de vista del autocontrol para limitarme a mí mismo a la hora de desempeñar mis funciones. Yo creo que el sistema, tal y como está configurado, que tiene su sustento no en una ley, sino en varias leyes y además con una fuerte intervención desde el punto de vista financiero, es una garantía de estabilidad, de objetividad y de continuidad en las notas características de la televisión, la radio nacional, estatal, como prestadores de un servicio público además esencial para los españoles. Me decía que se ha dado una circunstancia, una casualidad en la que yo he estado siempre en la función pública cuando ha estado el Partido Popular, he dejado de estar y ahora vuelvo. La verdad es que yo ingresé, le decía antes, en el mes de febrero del año 1996, las primeras elecciones del señor Aznar creo que se ganaron en marzo, a los 15 días de ingresar, pero eso sí que no lo tenía yo diseñado, se lo garantizo. Mi desconocimiento del sector audiovisual, obviamente son circunstancias u opiniones subjetivas,